El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre, buenos días. Qué bendición tan grande y maravillosa poder estar aquí contigo una vez más. Gracias por tu amor incomparable hacia cada uno de nosotros. Entendemos y comprendemos que estamos aquí con vida es por tu gracia, es por tu misericordia. Gracias a ti nuestros corazones siguen latiendo. Gracias a ti podemos respirar. Tenemos la oportunidad de ver el rostro a un nuevo día cuando sabemos que hay muchas personas que tal vez no tuvieron la oportunidad que hoy nosotros tenemos. El encontrarnos cada mañana contigo es debido al gran amor que tú nos tienes. Tú siendo un Dios grande, todopoderoso, Dios eterno, creador de todo lo que existe, que decidas sacar un tiempo para venir a ministrar nuestras vidas cada mañana es algo que no tiene precio y que valoramos con todo nuestro corazón. Gracias por levantarnos cada mañana y preparar nuestro oído para escuchar tu voz. Tu amor es inmensamente grande y cada día que podemos conocerte más a través de las Sagradas Escrituras, nuestra confianza en ti sigue creciendo, sigue aumentando. Y tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a tener fe, amado, porque muchas veces nos enfrentamos a circunstancias adversas que minan nuestra fe. Y hoy te decimos, amado, ayúdanos en nuestra incredulidad, como te dijo aquel hombre que ya no sabía qué más hacer. Ayúdanos a seguir confiando, a seguir creyendo, porque muchas veces cuando esa respuesta se tarda, pensamos que tú te olvidaste o que vas a llegar demasiado tarde, pero tú nunca llegas tarde. Tú llegas en el momento justo, en el momento preciso. Amado, nosotros reconocemos delante de ti que sin ti no somos nada. Y por eso cada mañana venimos aquí, porque necesitamos que tú sigas trabajando en nosotros. Hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestros corazones.
Hay una obra que tú comenzaste a hacer en nuestras vidas que todavía no ha sido perfeccionada. Aquí hay una iglesia que te busca porque te ama. Una iglesia que te anhela con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Una iglesia que disfruta estar en tu presencia. Te pido desde lo profundo de mi corazón, amado, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, que con tanto amor te buscan cada mañana. Tú honras al que te honra, que hoy ellos sean honrados por su fidelidad, por su perseverancia, por su paciencia. Guárdalos en el hueco de tu mano y bendícelos en su entrar, bendícelos en su salir. Que no falte el alimento, que no falte el sustento, que no falte tu provisión sobre cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, por esta nueva semana que nos regalas, que se haga en nosotros conforme tú lo has establecido. Gracias, eres bienvenido a este lugar, Padre. Toma el control. No soy yo el pastor, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Gracias, Señor. Amén y amén. Preciosa familia, hermosa, maravillosa familia, muy buenos días. Les enviamos un abrazo fraterno. Como diríamos en Colombia, rompe costillas, bien caluroso, bien afectuoso, con toda la fuerza del Señor. A veces necesitamos fuerza, ¿sabes? Hay momentos en que literalmente no podemos más. Como Moisés hubo un momento en el que no podía más. Estaba en medio de la batalla y dice la Biblia que cuando levantaba sus brazos, ellos podían derrotar a sus enemigos, pero cuando Moisés bajaba los brazos, yo me imagino que se cansaba, como todo ser humano. Entonces los enemigos prevalecían y tuvo que venir Hur y Aarón y sostener sus brazos, y de esa manera pudieron ganar la batalla. Y hay momentos en que tú no puedes ni levantar tus brazos. Yo no sé si sea la situación que tú puedes estar viviendo, tu lucha en este día. Y dice, ya yo no puedo más. Pastor, yo he intentado de todo, yo me he esforzado, yo he orado, yo le he pedido a Dios, pero yo ya no puedo más. ¿Qué hago? Sabes, a veces yo me he sentido así, que no tengo fuerzas para continuar. Y digo, Dios, si tú no vienes y me ayudas, yo no sé qué será de mí, porque es fuerte. Muchas veces el esfuerzo, pero viene el Señor y me hace entender que aún estando en la cruz, yo no sé si yo podría predicar en una situación como esa. Yo no sé si me invitarían a predicar en un púlpito como ese y sería capaz de predicar. Pero ahí estaba Jesús en su púlpito, clavadas sus manos a un madero y sus pies también, en su cabeza una corona de espinas, su espalda totalmente flagelada, lo había dado todo. Y sin embargo allí estaba predicando y diciéndole al preso que estaba en la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba muriendo, pero tenía fuerzas para seguir adelante. Así que miremos el ejemplo de Jesús. Cuando ya no puedas más, entonces mira a Jesús, el autor y consumador de la fe, e imita su ejemplo. Sigue adelante, aunque sientas que ya no puedes más. Él es el que da fuerzas al cansado, y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gracias por el amor de Dios y por su fuerza que nos da cada mañana para seguir. Así que adelante, mis amados. El Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Una vez más. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida que usted y yo necesitamos está en su palabra. Que hoy podamos tener nuestro corazón dispuesto como buena tierra para que tu palabra, Señor, produzca vida en nosotros. No queremos ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Háblame, Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy vamos a estar compartiendo el tema reedificando las ruinas antiguas. Reedificando las ruinas antiguas. El libro de Nehemías en el capítulo 11, en el verso 31, dice la palabra del Señor: y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas. Para entrar en contexto, muchos de los israelitas que regresaron del exilio en Babilonia y que no fueron seleccionados para habitar en la recién reedificada Jerusalén, escogieron ciudades para establecerse juntamente con sus familias. En esta ocasión lo hicieron en una ciudad conocida como Ahía, del hebreo Ayá, cuyo significado es ruinas o montón de escombros. Ruinas o montón de escombros. La noción de escombro suele hacer referencia a los desechos y las piedras que resultan de la demolición, la destrucción o el deterioro de una estructura. Espiritualmente se comparan los escombros con ruina espiritual. Y esto fue lo que vino sobre el pueblo de Israel el día que ellos decidieron darle la espalda a Dios. Jerusalén, por causa de su pecado, fue reducida a un montón de escombros. Miremos qué pasó. Dios había enviado a su profeta Jeremías, y Jeremías constantemente les alertaba con respecto a lo que podía venir a sus vidas si ellos no se volvían a Dios de todo corazón. Pero no quisieron oír las palabras del profeta, y el juicio de Dios vino a sus vidas. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 1-7. Esto pasó. Jerusalén era la gloria de las naciones, pero en un instante lo perdieron todo por su desobediencia. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Verso 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Verso 3. A los 9 días del 4º mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Verso 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Verso 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Verso 6. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Verso 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya,
y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia y toda la ciudad fue incendiada y quedó convertida en escombros. El pecado en el corazón del hombre es lo que hace que su vida espiritual se convierta en escombros y se encuentre completamente en ruinas. Miremos cómo es un altar en ruinas. Mire esto. Así es un altar en ruinas. Imagínese que esa es la vida de una persona que no tiene ningún tipo de comunión con Dios, que está lejos de Dios, que no ora, que no busca la presencia del Señor. ¿Cómo está su templo? Abandonado. Y eso fue lo que el Señor dijo en Ageo: ustedes corren hacia su propia casa, mientras mi casa está en ruinas. Así quedó la casa de Dios, en ruinas. Y eso es lo que el pecado hace en la vida de un creyente. Deja en ruinas el altar de Dios o la comunión con Dios. Esto que vemos aquí gráficamente es la misma apariencia de una persona que espiritualmente tiene una comunión nula con Dios. Dije nula. Entonces por eso el desorden, porque no hay comunión. Nula. No hay orden en ese altar. No hay comunión, no hay adoración para Él. En un lugar como ese, la presencia de Dios no está. Su palabra no es leída, no es escudriñada. Un lugar donde no hay oración. Esta fue la razón por la que Dios se quejó contra su pueblo. El texto donde aparece es Ageo 1:9. Me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional. Dios dijo: ustedes esperan mucho. Claro, porque ellos querían era que Dios los prosperara. Ellos querían era bendición económica, tener plata, dinero. Y Dios les dice: sí, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. ¿Sabe por qué no les funciona lo que hacen? Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Mi casa está en ruinas. Mi altar está en ruinas. No hay quien ore en el altar. No hay quien se postre en el altar. En ruinas. A propósito de esto, cuentan que a los 17 años, un chico llamado Tony tuvo que dejar a su familia en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, por robar heroína y ser adicto a esa droga. No fue lejos, sino que construyó una choza en el patio de la casa de su madre, lugar al que pronto llamaron el casino, un sitio utilizado para drogarse. No obstante, a los 19 años, Downey puso su fe en Jesús como su Salvador. Dejar las drogas fue un camino largo y agotador, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de amigos y creyentes en Cristo, lo logró salir de la adicción de las drogas. 10 años después, el casino, como era conocida la choza que él tenía en el patio de la casa de su madre,
donde él antes se drogaba con sus amigos, fue transformado en una iglesia casera. Lo que había sido un espacio de oscuridad, lo que había sido escombros, un lugar de enfermedad, es ahora un lugar de alabanza y de adoración. El libro de Romanos capítulo 5 verso 20 enseña: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Es hermoso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La historia de Downey se asemeja mucho a lo que eran nuestras vidas antes de conocer a Dios. Éramos escombros. Nuestra vida sin Dios estaba en completa ruina. Y Él nos sanó y nos transformó. Transformó nuestras ruinas causadas por el pecado y la convirtió en un altar hermoso donde ahora mora su presencia y donde podemos tener comunión con Él. El profeta Jeremías le habló al cautivo pueblo de Dios, diciendo que aunque la ciudad fuera destruida, y cuando hablo de ciudad me refiero a una vida, Él sanaría a los suyos y los restablecería, limpiándolos de su pecado. Jeremías capítulo 33, versos 7 al 9. Dice su palabra: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como el principio. Estaban todavía cautivos en Babilonia, pero él dijo, hay esperanza. De hecho, Jeremías 33:3, que la gente tanto recita, él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando usted sigue leyendo ese texto, lo que el Señor les está diciendo es el bien que iba a hacer con ellos una vez retornaran de ese tiempo de esclavitud en Egipto, en Babilonia, perdón. Les restableceré como al principio, verso 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, verso 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Es una promesa del Señor para nosotros también. Él quiere quitar nuestras ruinas, los escombros. Cuando nos sentimos tentados a desesperarnos por el pecado que produce angustia y quebrantamiento, sigamos orando para que Dios traiga sanidad y esperanza, como lo hizo en aquel patio de Sudáfrica con el joven Downey, y como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con muchas personas. Seguramente la vida no te ha sido fácil. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque estás tratando de caminar sobre escombros. Porque estás tratando de edificar una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva vida, sin haber quitado los escombros primero. Yo quiero cambiar, yo quiero ser distinto, voy a empezar algo nuevo con Dios. Pero si tratas de seguir edificando sobre esos escombros, sobre lo viejo, eso también se va a caer. Mira, cuando hay temblores o huracanes
que destruyen ciudades antes de iniciar los trabajos de reedificación, primero tienen que quitar los escombros. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Hay personas que comienzan una relación, pero los escombros de sus relaciones pasadas no les dejan construir lo nuevo, porque siempre están pensando, es que yo viví, a mí me pasó. Necesitas quitar los escombros. Yo voy a emprender un nuevo negocio, pero la experiencia de fracaso de intentos anteriores te lleva a tratar de construirlo en escombros y por eso no funciona. Dios nos ha dado la oportunidad de ser nosotros esa generación que edifique a nuestras futuras generaciones en su nombre. Esa es la promesa que nos ha sido dada en Isaías 61:4. Mira, dice, Isaías 61:4 dice, reedificarán, es una promesa para usted y para mí. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros fue el propósito principal por el que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Y así lo profetizó Isaías 700 años antes de que sucediera, y en Jesús se cumplió. Cuando Él sale del desierto, donde fue tentado por Satanás 40 días, Él entra lleno del Espíritu, sale en el poder del Espíritu y comienza su ministerio. Y lo primero que Jesús hace al comenzar su ministerio es tomar el libro de Isaías 61, y así quedó registrado. Este es el comienzo de su ministerio, y a través de lo que Jesús va a expresar, Él está poniendo sus cartas en la mesa y diciendo, este es mi derrotero, este es el plan por el cual estoy aquí. Lucas capítulo 4, versos 18 al 21. Aquí dice, Lucas 4, 18 al 21. Dijo Jesús delante de todos los que estaban allí en esa sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, verso 19, a predicar el año agradable del Señor, verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esto. Jesús, al comenzar su ministerio, afirmó que esta profecía de Isaías 61 se cumplía en él. De Jesús era que hablaba Isaías en esta profecía. La humanidad estaba en completa ruina espiritual. Al ver la condición en la que nos encontrábamos por causa del pecado, Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Cuál era su propósito? Número 1, predicar buenas nuevas a los pobres. Esa palabra buenas nuevas, ¿sabe qué es? Es evangelio. Evangelio. De allí que cuando alguien quiere ofender a un seguidor de Cristo le dice evangélico. Pero la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Él vino a predicar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18, miremos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero quedarme con buenas nuevas a los pobres. Luego seguimos con el resto. Jesús vino a un pueblo pobre que estaba necesitado, rodeado de problemas por doquier y calamidades. Las personas estaban desanimadas, como tal vez le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Estaban decepcionadas y buscaban desesperadamente una salida, alguien que pudiera alimentar su esperanza. Pues este tiempo es muy parecido a los tiempos de Jesús, ya que vivimos en una sociedad llena de conflictos y escándalos y carencia de muchas cosas. Las cosas negativas son como un río que se desborda y se arrastra con todo lo que encuentra a su paso. Inunda nuestras vidas y en ocasiones sentimos que nos ahogamos. Pero note que el Señor comienza su mensaje con la frase: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Como dándonos a entender que pase lo que pase, el Espíritu de Dios sigue estando en control, está sobre mí. En este tiempo, las personas necesitan escuchar un mensaje que les dé una esperanza. Un mensaje que alumbre las tinieblas, que nos dé ánimo del desaliento y de la apatía espiritual. Un mensaje que restaure y sane nuestra alma enferma que está contaminada de iniquidad y pecado. Lo segundo que Jesús vino a hacer a este mundo es a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. Miremos Lucas 4:18 de nuevo, por favor. Ahí dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso ya lo vimos. Ahora dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí paramos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias, Evangelio. No rechace el Evangelio, porque a través de él Dios quiere traer salvación a su vida. Ahora sí, los quebrantados de corazón son todos aquellos que la iniquidad se encargó de destrozar. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es la raíz del pecado. Los que ha empobrecido, desfigurado y ha despojado por completo esta iniquidad. Lo que hoy en día los ha llevado a una muerte espiritual, a no sentir ganas de vivir, ni a tener metas y objetivos en la vida. Hoy en día, la depravación y corrupción humana ha alcanzado niveles muy alarmantes, ya que muchos han abandonado los valores morales y el temor de Dios se ha perdido. En el hombre parece haber desaparecido el temor de Dios. La humanidad está desfigurada completamente. Isaías la compara con una podrida llaga al mundo entero. Isaías 1:6 dijo: esta es la condición espiritual en la que se encuentra el mundo. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. El problema es que uno se crea que sí está sano. No hay. Claro, usted se ve que está bien, pero cuando espiritualmente se mira, entonces ¿qué va a encontrar? Que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Wow.
Pero el Señor nos dejó revelaciones sorprendentes para aplicarlos en todos los tiempos. La Biblia nos dice que Jesús nos liberta, que Él sana nuestro dolor y perdona nuestros pecados. Isaías lo dijo en Isaías capítulo 53, verso 5, que habla de la obra que Jesús vendría a ejecutar a este mundo cuando Jesús todavía no había venido, 700 años atrás. Él dijo, Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Note que Isaías está diciendo, somos como podrida llaga, no hay nada sano en nosotros. Y ahora dice, a través de la obra de Jesús, Él sanó nuestras heridas. La clave y el poder de la iglesia están en la sangre de Jesús. Si te sientes quebrantado de corazón, te encuentras desanimado o alguien ha roto tu corazón, debes dejar que la sangre de Cristo cubra tu alma y limpie tu ser. ¿Por qué? Cuando eso ocurre, mira lo que pasa, 2 Corintios 5:17. Miren que se convierte en los escombros. Miren lo que se convierte la llaga, la herida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay escombros aquí. Ya no hay ruinas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no dice algunas. Esto es una buena noticia, esto es evangelio puro. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, no a la religión, porque la religión no te puede cambiar, es venir a Cristo. Entonces Él hace nuevas todas las cosas en tu vida. Lo tercero que Jesús vino a hacer a este mundo es a pregonar libertad a los cautivos. Una persona cautiva es una persona que está presa. Y una persona que está presa es aquella que trata de dejar algo y no puede, está preso. Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ya lo vimos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ya lo vimos. Ahora sí nos vamos a centrar en a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Alguien que tiene una adicción y no la puede dejar, está cautivo. A veces a la pornografía, la inmoralidad sexual, cautivos. Uno de los males más horribles de la humanidad es vivir en la esclavitud. Dios creó al hombre con el don de poseer un libre albedrío, o voluntad, que llamamos. Y cuando se priva de esa libertad, el hombre no permanece pasivo ante este asunto. Hoy en día seguimos luchando contra un opresor, el cual nos da una esclavitud espiritual. Así estaba el pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos allí. Y eso es lo que el enemigo quiere, mantenerte esclavizado a cosas en este mundo. Que tú no puedas decidir qué hacer con tu propia vida porque lo que hay dentro de ti te controla y te lleva muchas veces a hacer lo que Dios no quiere en su palabra. Este es el peor de todos los dictadores y el peor opresor de la humanidad. El pecado, la iniquidad. Hay personas que no se pueden librar de la depresión, por ejemplo. Ellos viven en una cárcel de la depresión. Y aunque hoy se sienten bien, o aunque hoy se sienten mal, mañana también se sienten mal y pasado mañana. Y todo el tiempo viven en un círculo de depresión y de me quiero morir y de no le encuentro sentido a la vida. Otros viven metidos, presos en una cárcel de orgullo, de arrogancia, de soberbia.
Otros viven metidos en una cárcel de temor, de ansiedad, de incredulidad. Otros en una cárcel de ira, de rabia, de rencor, de amargura. ¿Cuál es tu cárcel? El Señor vino a libertar a los cautivos. El libro de Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted es esclavo de a quien obedece. La iniquidad, que es la raíz del pecado, tiene a todas las personas del mundo esclavizados. Pablo en el libro de Romanos 7 nos describe el poder del pecado sobre la humanidad. Pero nuestra esperanza es que Jesús nos promete que podemos ser liberados de las opresiones, de la iniquidad y también del enemigo número uno, el diablo. Él quiere mantenerte esclavo. Muchas veces no podemos entender qué nos pasa, porque luchamos por ser libres y queremos ser fieles a Dios, pero no podemos. Nuestra misma naturaleza pecaminosa y contaminada de iniquidad nos lo impide. Estamos cautivos. Reconozcamos que solo el poder del Espíritu Santo nos puede liberar de esta condición de esclavos. Dejemos que Dios llene nuestras vidas con su poder purificador y santificador. Que Él nos lleve de gloria en gloria y de poder en poder. ¿A qué más vino Jesús? Jesús vino a dar vista a los ciegos. No, pero yo veo. Estoy hablando de vista espiritual. Lucas capítulo 4, verso 18. Continuamos leyendo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y dice allí: y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Usted dirá: yo no soy ciego, porque yo puedo ver. Sí, podemos tener estos ojos y estar ciegos espiritualmente hablando. Y necesitamos decir, como dijo Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Quiero ver. Quiero tener una visión espiritual desarrollada, porque repito, usted puede tener esos ojitos, pero estar ciego espiritualmente hablando. Hoy, con tanto conocimiento, permanecemos ciegos en cuanto a las cosas espirituales. La Biblia dice que la persona carnal o natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, porque son cosas que han de discernirse espiritualmente. La persona que es ciega espiritualmente no entiende por qué tú amas a Dios. La persona ciega espiritualmente cuestiona que tú busques a Dios, porque no entiende, está ciego, dice, se volvió loco, se volvió un fanático. Todavía no hemos entendido que somos espíritu. Sin embargo, Dios sigue haciendo un esfuerzo por enseñarnos cuál es su voluntad y también cuánto nos ama. Segunda de Corintios 4:4 enseña. Segunda de Corintios 4:4. Aquí dice: en los cuales el Dios, ojo, esa palabra Dios está en minúscula. Se refiere a Satanás o a los ídolos que la gente hace. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso los incrédulos no pueden creer, porque su entendimiento ha sido cegado. Si a usted le cuesta creer, es necesario que se postre de rodillas y le diga: Señor, yo quiero ver. Dice que le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ellos no logran entender el Evangelio, el cual es la imagen de Dios. No logran entender. No, eso de estar leyendo la Biblia, estar orando, eso no va conmigo, porque yo esas cosas no me gustan.
ustedes están locos. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, somos personas con una visión espiritual. Personas que entendemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Nuestros días malos, sabemos que son malos. Y necesitamos ser como nunca antes una iglesia con visión en lo sobrenatural. Porque cuando no hay visión, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Si tú le preguntas a un ciego cuál es su color favorito, te va a decir el negro. ¿Por qué? Porque él no conoce otros colores. Cuando tú estás en ceguera espiritual, piensas que lo que haces es lo correcto, no conoces más. Ahí es necesario pedirle a Dios que nos dé visión espiritual para mirar que no solo hay negro, hay blanco, hay rojo, hay morado, hay una paleta de colores. Necesitamos ser líderes con visión espiritual. Hijos de Dios que pueden ver más allá de las adversidades. Cuando usted tiene una visión espiritual, ve en cada adversidad una oportunidad para que Dios se glorifique. Cuando usted no tiene visión espiritual, ve en la prueba una oportunidad para desanimarse, para quejarse. Cuando Moisés estaba lamentándose porque venían los egipcios detrás de ellos y el mar estaba enfrente y el desierto al lado, él dice, Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor le dice, marchen. Ellos, en su visión lógica, cegada por el temor, veían el mar. Dios veía que iba a abrir el mar. El siervo de Eliseo ve que los enemigos están alrededor. Pero la visión espiritual del profeta, que ora diciendo, Padre, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces Dios abrió los ojos del siervo del profeta y pudo ver que había una gran cantidad de carros alrededor de ellos, una gran cantidad de carros de fuego. Los carros no estaban ahí, sí estaban ahí. La presencia de Dios lista y dispuesta para defenderles en medio del problema, pero su falta de visión no les permitía ver sino el problema. Cuando no tienes visión espiritual, tú no ves sino el problema. Cuando tienes visión espiritual, entonces ves al que tiene el poder para solucionar ese problema. Cuando tú no tienes visión espiritual, ves la tormenta. Cuando tienes visión espiritual, entonces entiendes que contigo viaja el que tiene poder para acallar las tormentas. El que no tiene visión espiritual ve el problema. El que tiene visión espiritual ve a aquel que puede solucionar los problemas. Hay gente que lleva muchos años en la iglesia y no tienen visión espiritual. Por eso cuando viene un problema, se desaniman y quieren morirse. Porque no ven más allá de sus circunstancias. Entonces hay que decirle, Señor, yo necesito ver. Yo necesito ver. Más allá de las adversidades y de las posibilidades materiales y económicas que se nos presentan en este mundo. De lo contrario, seremos ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos. Mateo 5:14 lo dijo el Señor. Jesús dijo, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos. Imagínese usted pidiéndole a un ciego que le guíe. ¿A dónde lo va a llevar? Al hueco también. Entonces, si hoy día las personas siguen muchos influenciadores, ¿verdad? Y hacen lo que los influenciadores siguen. Si tú terminas siguiendo el consejo de ellos, seguramente también vas a terminar en un hueco. ¿Sabe cuál es el mejor influencer? La palabra de Dios. Una de las armas del enemigo es cegarnos a la realidad de nuestra condición espiritual. Cuando tú dices, es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Tú estás ciego espiritualmente y por eso no te puedes dar cuenta de tu condición espiritual. Él trata de confundirnos para que estemos limitados en las cosas que Dios quiere darnos. Un ejemplo en la Biblia es Sansón. Él no se había dado cuenta que ya había fracasado hasta que ya lo tenían cautivo. Hasta que le sacaron los ojos ya no tenía visión.
y lo tenían como bestia de carga moliendo trigo, hasta que fue humillado y se burlaron de su Dios. Debemos tener mucho cuidado, abrir bien los ojos del Espíritu, y seamos sensibles a las obras que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios nos dé una visión clara. Cuando no hay visión espiritual, usted no logra discernir las intenciones de aquellos que se acercan a usted. Pueden aparentemente estar vestidos de luz, pero en el interior de sus corazones estar llenos de tinieblas. Se requiere discernimiento para saber con quién asociarte. Se requiere visión. Lo quinto a lo que Jesús vino fue a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice aquí, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Vivimos en un mundo donde el diablo utiliza cualquier cosa para mantenernos oprimidos. En Cristo hay una esperanza para todos los oprimidos. Y es que los pobres serán prosperados, los hambrientos serán saciados, los friolentos serán confortados, todos los enfermos serán sanados. De los pobres de espíritu es el reino de los cielos. No debemos dejarnos intimidar por las amenazas del diablo. Cristo murió para darnos una abundancia tanto espiritual como material. Entonces, lo que debes hacer es confiar en Dios. Él nos prosperará. Pero también somos nosotros quienes decidimos salir del estado de opresión del enemigo. Si estás enfermo, confía que Jesús te sanará y que el Espíritu del Señor está sobre ti. Dios, a través de su Espíritu Santo, puede librarnos de todas nuestras situaciones. Por nada estéis afanosos. No te dejes oprimir por los problemas, de la condición en la que nos encontremos, de la circunstancia actual. Él nos puede sacar por más difícil que sea. ¿A qué más vino Jesús? A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Cuando Dios creó la nación de Israel, Él estableció el año del favor de Dios, el cual también es llamado el año del jubileo. Era un año donde cada deuda debería ser cancelada, cada prisionero debería ser libertado, cada esclavo debería ser libre, y toda la tierra que había sido comprada en los 50 años previos debería ser devuelta a su propietario original. Esto hizo enojar a Dios. En el libro de Jeremías, Dios le dijo a Israel que Él enviaría a toda la nación en cautividad porque las personas no habían obedecido esto. Mientras estuvieron en cautividad, Isaías escribió las palabras mencionadas arriba que Jesús predicó en su primer sermón. Así que Jesús lee las palabras de Isaías en la sinagoga de su ciudad natal. Él estaba valientemente allí al frente de todos ellos proclamando esto: yo soy el día de jubileo, cuando todos los pecados y deudas son borradas. Él vino a borrar las deudas, a revelarnos el año agradable del Señor. Jesús es nuestro jubileo. En esto consiste el ministerio de Jesús en este mundo. Él vino a reedificar nuestras vidas, para que a su vez nosotros pudiéramos reedificar o volver a levantar los escombros y las ruinas espirituales en la vida de otros, no construyendo sobre un fundamento distinto al establecido por él mismo. Por eso el término que usa no es edificarán en Isaías 61:4. Él no dice edificarán, él dice reedificarán. Edificar nos habla de hacer algo nuevo, mientras que reedificar se refiere a volver a edificar algo que ya estuvo en su tiempo edificado. Es decir,
Dios quiere volvernos a su diseño original. ¿Y cuál es su diseño original? Él nos hizo a su imagen y semejanza. A través de todas las cosas que hemos vivido en el mundo, el enemigo nos ha convertido a muchos en escombros y ruinas espirituales, pero Dios nos quiere volver a su imagen y semejanza, hacer aquello para lo cual fuimos creados, un altar, un tabernáculo, donde la presencia de Él more, no en ruinas como el que vimos en la imagen que mostramos acá, sino un altar donde se ofrece culto al Señor, donde se busca la presencia de Dios. Termino con esto. La comunión con Dios que el pecado derribó, Cristo mediante su sangre de nuevo la reedificó. Gracias, Padre. Solamente podemos darte gracias, Dios amado, por tu amor incomparable. Gracias por tomarnos a nosotros cuando nuestras vidas eran simplemente un montón de ruinas. Y yo quisiera invitarte que tomaras un tiempo para acordarte, no para sentirse condenado, pero acuérdate cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Tal vez estaba tu vida sumergida en el lodo, en el fango. Hay personas aquí que muy seguramente habían intentado suicidarse, ya no seguir viviendo. La vida les pesaba demasiado. Algunos intentando liberarse de la esclavitud de las drogas, del alcohol, y no podían. No tenían paz, no había gozo, había conflicto por doquier. Cuando de pronto la misericordia de Dios nos alcanza, y a medida que van pasando los años hemos visto cómo todas esas ruinas y todos esos escombros en los que se habían convertido nuestras vidas espiritualmente hablando, el Señor las ha venido restaurando. Por eso todos postrados ante ti en este día te decimos, Señor, gracias. Nos recordamos de Downey, el joven del cual estuvimos hablando. Estaba en las drogas. Seguramente ya su familia no confiaba en él, ni él mismo confiaba en él. Tal vez considerado como la escoria de la sociedad, pero donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y nosotros somos testimonio de eso. ¿Quiénes éramos nosotros? Nada. Y dice la Biblia, de lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios, y eso éramos nosotros. Y a través de la predicación del Evangelio, Jesús vino a predicar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, y eso es lo que tú, mi Señor, has estado haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Entonces aprovechamos esta ocasión para darte gracias, por lo que hoy somos simplemente ha sido tu obra en nosotros, y te damos gracias. Y te damos gracias por sacarnos de ese pozo de la amargura en donde vivíamos, por ese pozo del dolor donde nos encontrábamos, por haber sanado nuestros corazones, por haber limpiado nuestras heridas y por haber hecho de nosotros nuevas personas y habernos dado una nueva oportunidad. Gracias por tu obra maravillosa, por haber reedificado las ruinas. Porque antes de conocerte, nosotros éramos como esta imagen, un altar en ruinas. Nunca íbamos a orar, nunca íbamos a leer la Biblia, nunca íbamos a buscar tu presencia. Tu casa estaba desierta. Pero viene tu Espíritu Santo y empieza a darnos vida, y ahora ese lugar está más limpio. Todavía faltan muchas cosas, pero has venido limpiando, y de nuevo se volvieron a realizar cultos en ese altar de nuestra vida, cultos de adoración y de exaltación a ti, y es gracias a tu obra, amado. Muchas gracias. Gracias también por el desafío que nos das, porque en el verso 4 dice que nosotros reedificaremos. Entonces, después que tú haces la obra, reedificaremos las ruinas antiguas y levantaremos los asolamientos primeros. Nos has llamado para ser también restauradores de portillos. Y hay mucha gente alrededor de nuestra casa, nuestros hijos y nuestra familia, que necesita ser restaurada, que necesita ser levantada de las ruinas y de los escombros.
Cuenta con nosotros, amado. Muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado, que esta palabra quede tatuada en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. A todos ustedes, mil gracias de todo corazón. Bienvenidos a una semana poderosa donde veremos la gloria del Señor en nuestras vidas. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo invitamos para que lo haga y así pueda disfrutar de todos los contenidos que a diario publicamos. Dele me gusta a nuestra página en Facebook. Hay muchos proyectos que estamos realizando y otros que queremos realizar. Agradecemos inmensamente a todas las personas en las que Dios ha colocado bendecir esta obra, este ministerio. Si usted es movido por Dios a bendecir este ministerio y considera que es buena tierra y quiere ayudarnos a seguir llevando el mensaje de Dios, la predicación del Evangelio, y quiere ayudar a esta obra, lo puede hacer a través de este número que aparece en pantalla. De una manera voluntaria. Hable con Dios y lo que Dios le diga, hágalo por favor. Gracias a todos por su tiempo y atención. No olviden la comunión con Dios que el pecado derribó, Cristo mediante su sangre de nuevo la reedificó. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de